nosotros cultivamos y protegemos de forma responsable la diversidad cultural natural que tenemos en Colombia y en el mundo. Por otro lado, el interés común es siempre buscar lo mejor para todos, y esto no implica que no solamente busquemos lo mejor para todas las personas, sino también lo mejor para los demás seres vivos que están en este planeta. Y como sabemos que la educación es un motor de la transformación, queremos este conversatorio dar unos insumos muy empíricos y básicos de cómo relacionarnos con el planeta Tierra, y que se nos permita aprender de cómo se puede tener un mejor planeta. Todo lo anterior, y valga la redundancia que lo repita, porque creemos que se puede tener un mejor planeta en general. Listo. Este conversatorio tiene que ver en cómo le damos nuestra conciencia, y la invitación de este conversatorio es que desarrollemos nuestro pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es una forma que permite a las personas identificar diferentes sistemas y cómo se interrelacionan los sistemas entre sí para llevar a una solución a un problema. Para este caso vamos a tener tres sistemas de análisis, que son los sistemas que podríamos decir los debatiendo a nivel internacional para abordar el desarrollo sostenible, que es pensar en el sistema planetario, en el sistema de la sociedad y en el sistema individual de cada uno. Si lo vemos en términos de desarrollo sostenible, podemos identificar que los objetivos de desarrollo sostenible se pueden organizar en estas tres esferas. En el sistema planetario, y hablamos de la biosfera y los objetivos que se relacionan con fortalecer a la naturaleza y con la gestión sostenible de los recursos naturales, así mismo como con la mitigación al cambio climático. La siguiente esfera es la sociedad, y cómo los factores básicos de educación, alimentación, salud, equidad, justicia y derechos permiten que las personas puedan tener una subsistencia que le permite relacionarse entre ellos. Y por otro lado, la economía, que ya es el individuo, y es cómo generamos empleo, desarrollo industrial, reducimos desigualdades y permitimos que haya un consumo responsable, que esto a la vez permite que se cumpla con la agenda del desarrollo sostenible. Esto mismo, no tan técnico ni tan relativamente directo como está planteado en esta gráfica, lo veremos ahorita, más sin embargo tendremos una conversación en tres esferas, como les acabo de comentar. Todo lo anterior para que comencemos nosotros a desarrollar nuestro pensamiento sistémico, el cual es una habilidad que nos permite el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, esta conversación que tendremos con ustedes va a estar planteando dos espacios. Por un lado hablaremos de relaciones tóxicas, y por otro lado hablaremos de relaciones restaurativas. Relaciones tóxicas, como lo dice acá la diapositiva, son todas aquellas de forma negativa al clima, a los ecosistemas y otras especies vivas, incluyéndonos. Y las relaciones restaurativas son aquellas que hacemos a diario que pueden afectar positivamente ecosistemas y otras especies vivas, incluyéndonos. Aquí cabe resaltar que está el término pueden, y no lo dejamos afirmativo como en las relaciones tóxicas, ya que cualquier actividad humana, sea la que sea, afecta directa o indirectamente, en gran medida o en poca medida, a la naturaleza. Somos una especie que en este planeta siempre, cualquier actividad que hagamos para subsistir afecta a la naturaleza. Por eso coloqué el puede. Más sin embargo, hay unas relaciones que podemos mantener que son menos dañinas, como las que sí hemos mantenido durante mucho tiempo. Para discutir, hablaremos con tres tipos de sistemas: el sistema del clima, el sistema de los ecosistemas, y ya el último es el sistema individual, y tiene que ver en lo que hacemos nosotros en nuestro hogar. Entonces, hablando de esas tres esferas, les comento que yo estaré hablando sobre el clima, relaciones restaurativas, Laura estará hablando sobre ecosistemas, relaciones activas, y Delmira estará hablando desde el hogar, especialmente el reciclaje y sus relaciones tóxicas y restaurativas. Entonces, no siendo más, comencemos con la primera parte, que tiene que ver en relación al clima. Haremos primero el cambio climático. Es la consecuencia de haber mantenido durante muchos años relaciones tóxicas con nuestra atmósfera y en general con nuestro planeta. ¿Qué es el cambio climático? De una forma muy resumida, es el aumento de la temperatura promedio del planeta.
El aumento de la temperatura promedio del planeta se genera debido a los gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? El humo negro que vemos del camión, del bus, de la moto, del barco, de la camioneta, del carro, de la basura, entre otros. Es decir, son gases que provienen de diferentes fuentes, principalmente la agricultura, la ganadería, el transporte, la energía y la gestión de la basura. Hagamos de cuenta que el planeta es una olla y en esa olla tenemos una papa y unos pedazos de hielo. Lo que hace el calentamiento global es que giramos la perilla de la estufa donde está la olla y hace que ésta se caliente y se comience a cocinar. ¿Cuál es el motor de esta estufa? Pues sencillamente los gases de efecto invernadero. Cuando la olla está hirviendo y le colocamos una tapa transparente a esta olla, vemos que se llena de vapor de agua. Eso mismo le pasa a nuestra atmósfera al tener mayor concentraciones de calor debido a que se evapora más rápido el agua de los océanos, mares y ríos. Las nubes son vapor de agua, que al tener mayores cantidades de humedad en la atmósfera, las nubes se hacen más grandes y se intensifican y tenemos, como hemos visto en los últimos años, unos super aguaceros cayendo por todos lados que tumban y generan inundaciones, aludes de tierra, tumban las carreteras, entre otras aspectos en Bogotá que tuvimos hace unas 4 semanas. Pero así mismo como se nos cocina el agua, se nos derrite rápido los hielos y esto hace que aumente, y como hemos visto a nivel global, ustedes se han intensificado y las tormentas tropicales intensificado debido a que los cuerpos blancos, los glaciares, los nevados y los polos se están derritiendo de forma mucho más rápida que antes. Asimismo, si tenemos la papa en la olla y se nos cocina la papa, esta pierde humedad. Entonces, así como se evapora rápido el agua de los mares, océanos y ríos, también se nos evapora muy rápido el agua del suelo, lo que hace que se pierda mayor humedad de la tierra, llevándonos a sequías más prolongadas y a la desertificación. Cuando todo está seco, el pasto, las matas, las ramas, los árboles, con cualquier bobadita aumentan los incendios forestales. Entonces, hemos visto en los últimos años como cada vez más hay incendios más fuertes por todas partes del mundo y hemos visto con el desastre ecológico de Australia o de la Amazonía que los incendios cada vez son más voraces y esto se debe al aumento de la temperatura. Todo eso también nos lleva a que corremos mucho riesgo con la productividad agrícola y los rendimientos que tenemos en el agro que crezcan por los aguaceros, las inundaciones, los incendios forestales y el aumento de las sequías. Todo esto es el principal riesgo de la economía internacional en los próximos años. Entonces, ese es el problema. Ahora vamos a hablar de nuestras relaciones tóxicas con el clima que genera un cambio climático. La relación tóxica es la utilización de vehículos que funcionan con combustibles. ¿Qué son combustibles fósiles? Son combustibles que provienen fósil de diferentes cuerpos orgánicos. Es decir, los dinosaurios se murieron y se quedaron en la Tierra y durante millones de años la presión atmosférica y diferentes factores físicos hicieron que los restos del dinosaurio se fosilizaran y con el tiempo este fósil se convirtiera en un combustible fósil. Los más conocidos es el carbón, el gas natural y el petróleo o la gasolina. La quema de estos combustibles genera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y estos son los culpables en gran parte del calentamiento global. En Colombia, gran parte de los combustibles fósiles que utilizamos nosotros se utilizan para alimentar el sistema de transporte público, privado y de carga. En Colombia hasta hace poco teníamos trenes que están moviendo la carga entre Manizales, entre Caldas y Santa y Magdalena, mas sin embargo todo nuestro transporte de carga funciona con camiones que utilizan gasolina, especialmente en la CPM. Pues bueno, toda la quema de combustible fósil que tenemos en Colombia y en el mundo ha hecho que en los últimos años la cantidad de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono en la atmósfera
aumente de forma exponencial, lo que nos ha llevado hoy en día a tener un aumento de la temperatura promedio del planeta que nos tiene en riesgo ya de extinción inclusive. La siguiente relación tóxica que tenemos con el planeta relacionado con el cambio climático tiene que ver con la compra de productos con aceite de palma. Ustedes se preguntarán, ¿y en dónde está el aceite de palma? En casi todo lo que consumimos actualmente las personas que habitamos el planeta en el siglo XXI. En el maquillaje, que la mayoría del tiempo se utiliza para salir, en los jabones que tenemos en nuestra casa para lavar la ropa, la loza, entre otras cosas, en las frituras que consumimos, en los paquetes que tenemos, en la comida procesada, en la comida empacada y en infinidad de productos podemos ver cuando vemos el paquete de los ingredientes que la mayoría de estos tienen aceite de palma, oleína de palma u otros derivados del aceite de palma. ¿Qué pasa con el aceite de palma? Es decir, es un insumo que es muy importante para la gastronomía y para la industria actualmente en todo el planeta. No hay que satanizar el aceite de palma, más sin embargo, la producción del aceite de palma genera que hayan siembras de monocultivos que son el principal causante de la deforestación en países tropicales y subtropicales como Colombia. Entonces, consumir productos de aceite con aceite de palma lo que hace es que aumente la deforestación, y cuando hay deforestación pasan dos cosas. Por un lado, se emiten gases de efecto invernadero y por otro, se evita que los bosques puedan atrapar gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático. Por eso es un problema con el clima, porque hay deforestación. La siguiente relación tóxica que tenemos con el planeta en relación al clima es comer en exceso carne de res. A todos nos encanta una posta, nos parece delicioso poder entre amigos hacer un asado o entre familia podernos ver y hacer un asado. Es algo muy común, incluso cultural en Colombia y en todo el mundo, ¿por qué no? Y a todos nos encantan las hamburguesas grandísimas con queso y de esta tocineta, y así pues cuando tenemos un antojo lo que queremos es comer un gran pedazo de carne. Sabemos que vienen de un simpático animal llamado la vaca. En sí, comer carne de res no es tan mal. En sí, la vaca no es un problema para el planeta. El problema es la demanda tan absurda que tenemos de carne semanalmente en todo el planeta, lo que hace que tengamos unas prácticas de productividad de carne de res que son realmente excesivas. En países tropicales como Colombia son la principal causa de la deforestación también, aparte de los monocultivos, debido a que cada vez aumenta la demanda y la productividad de los suelos, especialmente en el Amazonas, no dan abasto para tener vacas durante más de 7 años, lo que hace que aumente la frontera agrícola, se deforeste cada vez más selva, y todo eso nos lleva a otro problema que ya les comenté previamente, y es la deforestación, que permite que haya más gases de efecto invernadero y menos bosque, atrapando el humo negro que generamos los seres humanos todos los días. Y la vaca tiene otro problema. Las heces de la vaca liberan otro gas de efecto invernadero que es más de 20 veces más poderoso que el dióxido de carbono, y es el metano. Entonces, las vacas nos llevan a deforestación y también a más calentamiento global debido a la cantidad excesiva de consumo que tenemos de este producto. La cuarta relación tóxica son las quemas incontroladas e indiscriminadas. Entonces, muchos campesinos de todo el mundo utilizan las quemas para limpiar los cultivos, para quitar la maleza y para quitar cuanto bicho haya en el cultivo para la resiembra. Estas quemas son peligrosas porque se pueden salir de control y afectan en gran medida a la biodiversidad que es nativa de donde están los cultivos. También tenemos personas que son bien irresponsables o no son conscientes de que cuando vayan a los bosques o cuando vayan a un parque deben recoger su basura y por favor no dejar botellas de vidrio, que son los principales causantes de incendios forestales indiscriminados o no controlados. Y mucha industria en muchas partes del mundo utiliza esta práctica como algo común, como es el caso de los cañaduzales en el Valle del Cauca, que suelen quemar los cañaduzales para la resiembra de otras cañas, lo que hace que tengamos diferentes situaciones en el departamento. Si esto se nos sale de las manos, podemos tener incendios forestales, y el problema de los incendios forestales es: 1, se pierde en el ecosistema; 2, se pierde la biodiversidad; y 3, como vemos, hay humo, y este humo es el que llega a la atmósfera y hace que tengamos más calentamiento global.
Entonces, quemar los bosques, quemar la madera, quemar los cultivos, hace que tengamos más gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Y bueno, acá un ejemplo de lo que pasó en Australia hace unos meses. Y la quinta relación tóxica que tenemos con el planeta en relación con el cambio climático es elegir líderes que no estén alineados con el clima. Es decir, tener políticos en el poder como presidentes, alcaldes, que no tengan ni la remota idea de cómo mitigar el cambio climático, o por el contrario, o peor aún, que sean negacionistas de este problema. Aquí dos ejemplos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2012 hizo este tweet en el que dice que el calentamiento global fue creado en China en aras de mitigar la competitividad de los estadounidenses. Y otro ejemplo acá es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, del actual presidente Jair Bolsonaro, que dice que el cambio climático es un complot marxista y que el dogma del cambio climático busca criminalizar la carne roja, el petróleo y el sexo heterosexual. Entonces, así como sus líderes están en el poder hoy en día, hay muchos otros que incluso dicen mentiras al respecto sobre el cambio climático. Listo, ahora vamos a hablar sobre los ecosistemas y para eso le voy a pasar la palabra a mi compañera Laura. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahí no. ¿Aló? Sí, escuchamos. Listo. Bueno, yo quiero hacer una invitación a los participantes y es que donde puedan vayan tomando nota, primero pues como de cuáles con cuáles de estas relaciones se sienten identificados y si hay alguna precisión que quieran hacer sobre lo que estamos conversando. Entonces, al hablar de los ecosistemas, me parece importante recordar qué significa el ecosistema. Es un complejo sistema formado por las comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como por el medio ambiente inerte que les rodea y sus interacciones comunidad biológica. Entonces, digamos que los ecosistemas no tienen límites fijos. Puede ser, por ejemplo, un lago, una cuenca o una región entera. Y estos ecosistemas, digamos que prestan, llamémoslo así, determinados servicios, que es lo que los seres humanos obtenemos de ellos, que tienen que ver con provisiones de alimento, agua, también como que nos ayudan a controlar inundaciones, epidemias, e incluso lo que podríamos llamar servicios espirituales y culturales, de recreación y demás. Asimismo, me parece importante que tengamos clara la definición del término biodiversidad, que es un término que refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de sus tipos. Es una contracción de la expresión diversidad biológica y está, digamos, como subdividida en también en diversidad de especies y de ecosistemas. Y el concepto también abarca la manera en que la diversidad cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo. ¿Por qué nos preocupa la pérdida de la biodiversidad? Porque tiene efectos negativos en el planeta, sino sobre el bienestar humano en cuanto a seguridad alimentaria. Somos más vulnerables ante los desastres naturales cuando hay menos biodiversidad, seguridad energética, acceso al agua limpia y a materias primas. Entonces, es como para que entendamos y la interrelación que tenemos con nuestros ecosistemas. Dale, siguiente. Entonces, vamos a hablar de 5 problemáticas relacionadas con los ecosistemas. La primera pues va a ser el maltrato animal, la otra la sobreexplotación y cacería de animales, los monocultivos, siguiente la destrucción y finalmente la alimentación de mala calidad. Entonces empecemos por el maltrato animal. Siguiente. Entonces en el maltrato animal hay algo que es muy fuerte y es la problemática del uso de los cosméticos. Son animales que son utilizados pues para probar los cosméticos que utilizamos y les aplican
productos que pueden utilizar, irritar los ojos, irritar la piel. Se estima que 115 millones de animales al año son parte de diferentes procesos de pruebas de cosméticos y químicos que usamos a diario en nuestros hogares. No solamente en el tema de cosméticos, sino que muchas veces también son utilizados para pruebas para jabones, para que podamos tener el último champú con no sé qué cosas innovadoras. Entonces, la otra cara de la moneda es que además estas pruebas no son 100% confiables, porque el hecho de que no reaccionen mal con los animales no significa que no vaya a afectarnos a nosotros. Lo siguiente que vamos a hablar pues, es el tema del uso de animales como entretenimiento, y algo por lo que quiero pasar muy rápido pues es el, digamos, la zoofilia o el uso de los animales, ¿sabes? Esto ya, digamos, está reglamentado, pero parte de lo que se considera como maltrato animal. Siguiente, por favor. Lo otro que tenemos en cuanto a maltrato animal es el entretenimiento, pues la discusión que está todavía en un día frente a tenemos también los animales de granja que son sobreexplotados, esclavizados. Tenemos pues, los animales que tenemos como mascotas, que muchas veces por conocimiento o también por temas culturales, pues los tenedores o los se recargan en ellos y pues animales ornamentales en la casa como aves exóticas. Entonces, el maltrato animal se produce cuando una persona tiene una participación directa en provocar dolor, tortura, falta de atención o la muerte. Pero también existe un maltrato animal indirecto, y es cuando tenemos observación de maltrato animal y omisión del deber para impedir. Bueno, siguiente, por favor. Lo otro que vamos a conversar es sobre explotación y cacería de los animales. Nosotros en este momento en el país tenemos peligro de extinción. Entre los que se encuentran los simios, tenemos el oso de anteojos, tenemos por ejemplo las tortugas que son utilizadas por sus huevos y también por el carey, tenemos el delfín rosado y muchos de estos animales están por un lado por la cacería, por otro lado porque estamos destruyendo sus ecosistemas. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces la siguiente que nosotros tenemos es también las opciones cuando vemos pollos, los pollos y las gallinas, los cerdos y las vacas, principalmente, que tenemos para consumo humano y que son, digamos, tenidos en lo que podríamos llamar condiciones inhumanas, tienen una vida que podemos llamar como no digna, digamos, para su producción y reproducción y para el consumo humano. Y también tenemos el tema de la cacería. Lastimosamente pues en Colombia está permitido algún tipo de cacería. Tenemos la cacería de los cocodrilos que se utiliza principalmente para hacer carteras, para hacer teteras, y tenemos pues este tema, esta problemática, digamos, de considerar que los animales no sienten o no son como seres vivos, y por eso pues tenerlos en cualquier tipo de condición, encierro, digamos que a los pobres les quitan los picos para que no se maltraten entre ellos, o tener, digamos, estos animales como los cerdos inmovilizados, pues habla mucho, consideramos como unos seres sintientes. Siguiente, por favor.
tenemos ya como el siguiente punto que vamos a conversar, es sobre los monocultivos, que ya Sebastián lo tocaba un poco. Y los monocultivos, ¿qué es? Pues como su nombre lo dice, son cultivos de un solo tipo a gran escala. En el país tenemos monocultivo de palma de cera, de café, de tabaco, y esos monocultivos justamente pues afectan la biodiversidad, ¿cierto? No va a haber diversidad ni de plantas ni de animales, y eso implica que adicionalmente se van a tener que utilizar muchos agroquímicos para poder mitigar las plagas que tienen ellos. Entonces, y el asunto es que además las tierras posteriormente se pueden volver infértiles por esa cantidad de químicos que son utilizados en esas zonas. Siguiente. Después, entonces, la cuarta problemática que voy a mencionar es la destrucción de los ecosistemas. En la destrucción de los ecosistemas pues tenemos muchos factores, el que ya mencionábamos anteriormente, que son los monocultivos. También tenemos las basuras que llegan a los ríos, a los mares y pues a los ecosistemas en general. Tenemos la construcción de carreteras y tenemos la expansión de las ciudades, como vemos en la fotografía de abajo, no sé, 10 árboles, pues digamos, es decir, frente a todas esas casas que hay allí. Y tenemos esta imagen que dice: las cosas no son siempre como parecen. El ciervo no está cruzando la carretera, sino que la carretera está cruzando el bosque. Entonces es la pregunta que nos tenemos que hacer frente a cuál es el impacto que queremos tener en cuanto a la expansión y el transporte, que también son temas importantes, pero cómo podríamos hacerlo para no afectar tanto la biodiversidad. Siguiente, por favor. También tenemos un tema del petróleo. Nosotros entendemos que el petróleo es muy importante porque se utiliza en infinidad de productos, pero la quema de petróleo realmente produce demasiadas problemáticas, demasiada contaminación. Y lo otro es la minería ilegal. La fotografía que está abajo es de una zona que ha tenido, cómo queda una zona después de tener minería ilegal. Entendemos pues que nuestro país tiene una parte de su sostenimiento en cuanto a la minería, pero pues consideramos que aspectos como la consulta previa con las comunidades que están en las zonas que son intervenidas, pues es más que importante, fundamental, contar con esta participación de las personas. Y ya el último punto, dale porfa, el que vamos a tocar es la alimentación de mala calidad. Entonces, como les venía diciendo anteriormente con la sobreexplotación, pues adicionalmente a que es algo que es, llamémoslo, inhumano, de todos modos, para poder procesar estos animales, hay un consumo de energía, de agua, de suelos y adicionalmente una producción de CO2. Entre esos también, pues, digamos, muchas veces consumimos más carne animal y en general más comida, y sobre todo comida procesada de la que nosotros necesitamos. Entonces, y el otro factor frente a la alimentación de mala calidad es que estamos desperdiciando, y estas son cifras como del 2016, y es que se desperdician 7.7 millones de toneladas de alimentos al año. Entonces esto realmente pues es algo a lo que le tenemos que prestar atención frente a la forma como compramos, almacenamos y consumimos el alimento. Por ahora, aquí queda la presentación. Laura, muchas gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a nuestra compañera Edelmira, que nos va a hablar sobre reciclaje. Te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, dice,
¿Cuáles son las consecuencias de no reciclar? Como vemos, para nadie es un secreto que nuestras relaciones con el planeta no son buenas y estamos perjudicando nuestro medio ambiente y nuestra salud. Porque los productos que no se reciclan se dirigen a los vertederos donde se mantienen sin la esperanza que se desintegren. Porque enfrentamos al planeta a cambios climáticos, contaminación, deforestación de bosques y agotamiento de los recursos naturales. ¿Qué causamos? Daños en la salud. El aumento de la polución nos está creando problemas respiratorios por la quema de materiales que no se reciclan, incendios forestales y el uso de los vehículos, porque generan cenizas y gases tóxicos que contaminan el aire, creando daños al planeta por el aumento de los gases de efecto invernadero, elevando la temperatura de la Tierra, una de las causas del calentamiento global y del cambio climático. Daños en el ecosistema. La tala de árboles, el arrojo de envases plásticos y metálicos que contienen productos químicos y conservantes perjudican el 60% de los animales y plantas que tienen como hábitat estos espacios terrestres o acuáticos. Por lo tanto, ya es notoria la desaparición. Daños en el suelo. La deforestación de bosques, explotación minera, explotación de petróleo y cultivos ilícitos están aumentando la destrucción del suelo, provocando derrumbes, inundaciones, sequías, vientos, huracanes, aumento de plagas. Daños a los recursos naturales. La fuente de los ríos se está secando por la deforestación de bosques, transformación de los páramos, contaminación. Y puede llegar el momento en que el agua y la energía empiecen a escasear. Subirán los precios y con el tiempo podrían desaparecer en muchas regiones del mundo. Necesitamos una política efectiva para conservar los páramos y el cambio climático. Adoptemos estrategias serias de educación ambiental. ¿Qué puedo hacer para cuidar el medio ambiente? Listo. Si quieres, dejamos la parte del conversatorio y seguimos con el que puedo hacer en la siguiente sección, ¿te parece? Listo. Listo. Ahora queremos escucharlos a ustedes. Todos en el chat pueden levantar la mano y queremos que en unos 10 minutos nos ayudaran a responder las siguientes preguntas. La primera es, ¿te has sentido identificado con alguna de estas actividades? La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que las podemos cambiar? Y la siguiente es, ¿qué podrías hacer para ampliar la conciencia sobre estas actividades? Entonces, le voy a dar la mano a María Victoria Arboleda. Te escuchamos. Hola. Te escuchamos perfecto. Bueno, gracias. Tengo pues una inquietud, es que yo sé que con esta coyuntura pues la contaminación ha bajado mucho y que los animales están saliendo y que las ciudades como Medellín, Bogotá han logrado pues alcanzar que el aire esté más limpio, todo eso, bueno. Pero mi pregunta es, si bien ambientalmente nos beneficiamos, ¿cuál es el impacto económico? ¿Cómo puede aportar la conservación del medio ambiente a esta coyuntura en términos económicos? ¿Es posible saberlo o en términos sociales? ¿Cómo impacta la comunidad? O sea, ¿cómo hace esa coyuntura? ¿Qué impacto tiene a nivel social? Esa es la pregunta que tengo. Entonces, sí, te entendí bien. La conservación del medio ambiente, ¿cómo puede impactar a esta coyuntura que estamos viviendo? ¿Me podrías confirmar si es así? Sí, ¿cómo lo puede? O sea, yo sé que la calidad del aire en las ciudades más industrializadas se mejoró. Yo sé que las playas están o sea, que el agua de las, ¿cómo se dice? El agua de los mares está mucho mejor. Todo eso se ha conocido en estos días.
pero a nivel de cuál es el impacto para lo social de que haya mejorado el medio ambiente, mejor dicho, cómo se ve eso en lo social, en la comunidad, cómo se ve. Ok, este conversatorio ¿Cómo se ve ese positivo, ese cambio positivo que ha tenido el medio ambiente, cómo se ve en las comunidades? Listo. Este conversatorio lo que busca es que generemos conciencia sobre las relaciones con el medio ambiente. Entonces, cabe resaltar que en este momento estamos en una situación anormal, gran parte de la especie humana, porque estamos en confinamiento, cosa que no pasaba o no ha pasado en mucho tiempo. La normalidad que hemos tenido nosotros es la que tiene el medio ambiente en esta crisis que tenemos de cambio climático, extinción masiva de especies y pérdida de los ecosistemas y de los acuíferos. Entonces, lo que vemos ahorita tiene unos impactos negativos en lo social, impacta a todas las comunidades porque nuestro aparato productivo no está pensado para que tenga una simbiosis con la naturaleza, es decir, que podamos tener beneficios económicos y a la vez beneficios ambientales. Por el contrario, nuestra economía cada vez más afecta aún más la naturaleza. Entonces, esta situación anormal actualmente tiene efectos positivos para el medio ambiente, pero pésimos para la sociedad. Pues las cifras y las estadísticas y las proyecciones son bastante alarmantes. Más sin embargo, si tenemos una economía que sea sostenible, que respete la naturaleza y que respete los ecosistemas, seguramente en un par de años no tendremos o no estaremos expuestos a pandemias como esta que generen impactos sociales tan abruptos como los que estamos viendo actualmente. Hay varios estudios que afirman que el coronavirus se pudo haber transmitido a los ciudadanos de China por el consumo o del pangolín o del murciélago, y esto se debe a la sobreexplotación de las especies en los ecosistemas nativos de diferentes países. Si nosotros tuviésemos una forma diferente de desarrollarnos, seguramente los ecosistemas estarían intactos, cada vez más fortalecidos, y tendríamos menos riesgos de adquirir zoonosis o enfermedades por animales. Sí, si tuviéramos una dependencia, o que sea más sostenible la productividad, pues no tuviéramos ese impacto económico tan duro, porque nos dependemos mucho de la industrialización y de todo eso. Si tuviéramos más desarrollada como la agricultura más sana, podríamos, pero no es posible, no es posible. Combustible fósiles y todo, pero bueno, no me quiero extender más en mi intervención. Dale, muchas gracias. Seguimos. ¿Alguien más quisiera participar en esta sección? Le voy a dar la palabra a Laura. Yo quería decir que frente al tema de los animales, pues sí se dio una ganancia, por lo menos por ahora, en China, y es como la prohibición de consumo de especies exóticas y recientemente también el consumo de carne de perro. Entonces yo creo que esas son unas victorias de batallas pequeñas que se están dando en este momento, y pues adicionalmente muchas personas, lo conversábamos en algún momento, es que se han sentido, al sentir el encierro, pues como que se ha elevado su conciencia ambiental, han liberado algunos animales o han disfrutado como más de la naturaleza desde sus ventanas y demás. Entonces pues pienso que eso es un efecto benéfico que se está dando en este momento. Listo, Lau, gracias. Le voy a dar ahora la palabra a Camilo. Listo, Camilo, te escuchamos. Hola, buenas tardes, Sebastián, Elvira y todos los asistentes. Muchísimas gracias al Grupo Ambiental por la organización de esta charla tan importante. Respecto a las tres preguntas, sin duda me he sentido identificado con las temáticas que aquí se han mencionado. Creo que cada día hacen parte pues, de lo que vivimos y hoy más que nunca nos sienta un precedente para tener
manera amigable y cuidadosa con todos los estilos o los tipos de seres vivos. Yo creo que hace un poquito más de un mes, varios de los que estamos aquí estuvimos en la casa de Sebastián en una charla relacionada con la que estamos teniendo hoy, pero de manera presencial, y tuvimos la oportunidad de compartir ideas y de sembrar árboles. Y creo que en ese momento no nos imaginábamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo hoy. Entonces creo que toda esta situación puede ser también un respiro que necesita el planeta, del cual nosotros somos parte y tenemos pues que apropiarnos para cambiar y para de una vez por todas entender que este planeta se puede acabar y seguir dañando si nosotros no lo cuidamos, y es el único pues que hasta el momento tenemos. ¿Cómo podemos cambiar? Yo creo que eso va desde pequeñas acciones en el hogar, temas como el reciclaje que ya se han mencionado aquí, empezar a separar desde nosotros, desde la fuente, o sea, entregar ya las latas en una bolsa, el papel en otras, el vidrio en otras, los orgánicos en otra, aprender de todos los temas del compostaje. Estos días también Compromiso Ciudadano Chapinero tuvo un taller de 6 sesiones en los que aprendimos acerca de cómo usar los diferentes residuos del hogar para crear nuestra propia huerta urbana. Entonces ese es un gran aprendizaje que creo que todos deberíamos empezar a poner en práctica en nuestros hogares. ¿Y qué podríamos hacer para ampliar la conciencia sobre estos temas? Básicamente seguir poniéndolos en las agendas, seguir poniéndolos en nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones familiares, en nuestros grupos de amigos. Muchas veces nos hemos dado cuenta que hablar sobre estos temas de pronto no es tan común aún, y sería muy importante que pongamos estos temas con nuestros vecinos, con nuestros familiares, para que todos caigamos en cuenta de lo importante que es tomar estos buenos hábitos para el beneficio de todos los seres vivos. Finalmente, creo que estas charlas se deben seguir haciendo, llevándolas a la práctica cada uno de nosotros, y a nivel de compromiso ciudadano, pues conectarlas con las diferentes localidades, porque desde ahí, desde donde nosotros podemos empezar a hacer un gran impacto. Muchas gracias. Mil gracias, Camilo. Vamos a tomar 3 participaciones más y continuamos con nuestro conversatorio. Le voy a dar la palabra a Ulpiano, y luego de Ulpiano seguirían Jonathan y Diana. Ulpiano, te escuchamos. Muy amable, buenas tardes. Qué bueno el conversatorio. Quiero referirme a un solo tema de todo lo que se ha hablado, y es en cuanto a que se expresó de no comer carne, o comer menos carne, perdón, comer menos carne. Resulta que en Colombia el sector más importante para la producción en este momento sería el campo, sea el sector agropecuario. En cuanto al ganado, lo que han dicho es cierto, se derriban montes, se acaban con naceros de agua, etc. Conozco este tema porque vengo de tradición campesina, pero yo diría, en cambio de decir comer menos carne, ¿por qué en una reforma agraria que tendrá que hacerse, porque es urgente hacerla en este país, no se coloca ese capítulo del ganado? En cambio de tener ganado en grandes extensiones, estabilizar, tecnificar, como se hace en Alemania, como se hace en Suiza, como se hace en Holanda, en estos países europeos donde están muy tecnificados. Es tener una tecnificación en ese sentido. Yo tengo la experiencia donde yo empleo 100 hectáreas de tierra que incluso sirve para agricultura. Tengo 100 vacas, cuando esas 100 vacas las puedo tener en 10 hectáreas. Tengo establos, etcétera, incluso pastoreo. Entonces yo pensaría que proponer unas soluciones como esta que yo estoy diciendo. Además, pues, en Colombia hay más o menos de unos 30 millones de cabezas de res en igual cantidad de hectáreas de tierra. Entonces, ya vemos la dimensión al estabilizar, pero además es que es un renglón, eso es seguridad alimentaria. Colombia puede abastecer
ser para el mundo, mucha alimentación de ese producto, la carne, y además desde el punto de vista económico. Seguro que es un renglón muy importante que tiene que ver para el campesino, sobre todo, que no está en manos la manera de producir para su vida. Entonces, esa es mi inquietud. ¿Ya? Gracias, muy amable. Mil gracias por el aporte, Luciano. Seguro lo mencionaré ahorita también más adelante en la siguiente parte de este conversatorio. Mil gracias por lo que acaba de comentar. Le doy la palabra ahora a Jonathan y luego acabamos con Diana y seguimos con este conversatorio. Y por favor, si hay más dudas, más preguntas, más ideas, las anotan por el chat y al final las tenemos en cuenta. Entonces, Jonathan, te escuchamos. Sebastián, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, les cuento un poquito respecto a lo que se está trabajando desde el Consejo con Martín. El próximo 14 de abril hay debate de control político y se va a hablar sobre el tema de emergencia climática, la declaratoria de emergencia climática que quiere hacer el Consejo de Bogotá. A mí me parece muy interesante estas iniciativas que está haciendo Compromiso Ciudadano. Solo haría una sugerencia y es de pronto aterrizarla un poco más al nivel, en este caso distrital. Hay unas situaciones que se presentan en Bogotá y es que hay un liderazgo respecto al tema de cambio climático. Lo maneja Ambiente, lo maneja el IDIGER, pero en realidad no hay una línea de acción muy clara frente a cómo poder abordar esta problemática en Bogotá. Si en Colombia pues está aportando el 0.4 de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero si lo vemos ya con una lupa en el nivel de América, pues es el quinto, Colombia es la quinta ciudad que más está generando gases de efecto invernadero. Entonces, qué interesante poder llegar a hacer la argumentación frente a todo eso que se está hablando el día de hoy, aterrizar un poco el discurso frente a qué posibilidades hay de trabajarlo en el nivel distrital, bajo qué criterios, bajo qué condiciones y cuál sería la línea de trabajo en el distrito con el aporte que pueda dar Compromiso Ciudadano en este tema. ¿Por qué doy esta sugerencia? Porque pues es importante de pronto buscar ese enlace frente a lo que ustedes están haciendo con esta coyuntura en el caso, por ejemplo, del 14 de abril, y que lo estamos modelando casi a un trabajo muy parecido, o casi que una comparación frente a lo que pasa hoy con el COVID, asumiendo que el virus son los gases de efecto invernadero y la pandemia es el calentamiento global que hay a nivel mundial. Entonces, no quisiera de pronto profundizar en algunos temas que se van a hablar el 14, pero sí me interesaría mucho que todo eso que se está hablando el día de hoy pudiéramos llegar a argumentarlo, detallarlo en el debate del 14 de abril para continuar en este trabajo articulado entre Compromiso y lo que está haciendo Martín desde el Consejo de Bogotá. Gracias, Sebastián. Buenísimo, Jonathan, por esa información. Para quienes no conocen, Martín es el concejal electo por Compromiso Ciudadano en la ciudad de Bogotá. Y sí, nos parece súper importante la articulación. Y ahorita comentaré una de las cosas que usted acaba de decir en la siguiente parte del conversatorio, y le damos la última palabra a esta sección a Diana y luego continuamos y al final tendremos más espacios para seguir discutiendo. Entonces, Diana, te escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. De acuerdo con Jonathan, era algo de lo cual también quería hablar, y era que todas estas ideas que tenemos, y hay muchas personas a nivel Bogotá que tienen ideas para reciclaje, hay personas que han tenido iniciativas para estos procesos, pero es como nos articulamos con las personas que están liderando procesos en Bogotá, y pues también hablarlo a nivel nacional de cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos trabajar en conjunto. Adicional, Bogotá no solo es urbano, sino también tiene una parte rural. Entonces, que era uno de los comentarios que había hecho ahí para llegarle a estas unidades. Creo que el trabajo con comunidades es esencial. O sea, la parte política y la parte social es fundamental para hacer este trabajo ambiental. Entonces, por ejemplo, el campo, hablando a nivel Cundinamarca, muchos campesinos tienen cultivos, pero ellos no tienen el asesoramiento de las corporaciones y de las entidades correspondientes para ellos realizar sus cultivos, o para el proceso, digamos, de abono,
aplican venenos que son perjudiciales para las especies que hay en el entorno, pero ellos no lo hacen de mala voluntad, sino simplemente no tienen la información. Son personas que todo su trabajo lo han hecho de generación en generación, aprendiendo de sus padres, abuelos, y lo han venido realizando así. Entonces es como llegar a estas personas que ustedes se dan cuenta ahorita en esta coyuntura son fundamentales y siempre lo han sido, sino que ahora se hacen más visibles, en que pues sin comida no vivimos, pero cómo no va a afectar al medio ambiente. Un ejemplo está México, ahorita tiene el monocultivo de aguacate que está perjudicando los suelos, que está generando erosión, estamos perdiendo mucha cantidad de agua, pues porque el aguacate es uno de los que más absorbe, la planta es una de las que más absorbe agua. Entonces todos estos temas abarcarlos, para concluir, abarcarlos desde lo político, lo social y lo ambiental. Creo que es fundamental para que todos podamos trabajar. Completamente de acuerdo, gracias por la apreciación, Diana, y sí, tienes toda la razón. Estos son temas que tienen que siempre verse desde diferentes perspectivas y las diferentes realidades que tenemos en el país y en el mundo. Bueno, gracias a todos los que participaron, queda una mano levantada. Si quieres, José, la invitamos al final para que sigamos con nuestra siguiente parte del conversatorio, y tiene que ver en gran medida con lo que ustedes acaban de decir, que son soluciones o relaciones restaurativas que podemos tener con el planeta. Entonces, hablemos ya de las soluciones. Aquí hay un par de ideas, ustedes nos dieron unas ideas también que son muy valiosas, y al final quisiéramos hacer una comparación entre ideas, qué más se nos ocurre, qué más podemos adicionar. Claramente hay que tener en cuenta que este es un tema que es muy amplio y aquí estamos viendo solamente unos brochazos de cómo se puede abordar. Hablemos ahora de las relaciones restaurativas que podemos tener con el planeta para cuidar nuestra atmósfera y para cuidar la vida de la Tierra. La primera es usar bicicleta o transportes que no utilicen combustibles fósiles como su fuente energética, ya sean motos, patinetas, buses o carros eléctricos, y exigir, como ya activista político, sistemas de transporte público sostenible y de calidad. Entonces está el ejemplo de Tallinn en Estonia, que es una ciudad que hace varios años tiene un sistema de transporte público sostenible que funciona con energías renovables y transporta a toda la gente de forma gratuita por la ciudad, y ha tenido unas cifras indicables en calidad de vida muy interesantes. Está el caso de Luxemburgo, que también está implementando este año su primer sistema de transporte público gratuito y de calidad para todos sus ciudadanos. Y pues para el caso de Bogotá tenemos para los próximos años la primera autopista para bicicletas que atravesará casi la mitad de la ciudad y conectará al Tunal con la calle 170. Cabe aclarar acá que para el caso de Bogotá, aterrizando el tema del cambio climático y del transporte de energía renovable sostenible en Bogotá, la ciudad está haciendo adquisiciones para nuevas flotas de buses del SITP. Esperamos y rogamos que en la próxima licitación de Transmilenio se compren buses eléctricos. Más sin embargo, la ciudad tiene un reto, y es que el sistema de transporte público está concesionado con privados. Entonces, requerimos que en algún punto tengamos un sistema que sea de Bogotá para que la ciudad pase los cambios como estos de ofrecer transporte público y gratuito a sus ciudadanos en el futuro. Entonces, lo primero, usar menos el carro y usar más transporte público y exigir que este sea público, gratuito y sostenible. La siguiente es consumir menos productos que tengan derivados del aceite de palma, y también buscar que estos productos cuiden el medio ambiente y sobre todo cuiden nuestra salud. Entonces, acá, sin hacerle propaganda comercial a ninguna empresa, muestro dos ejemplos de dos compañías que detergentes, jabones y cosméticos que son renovables y que aportan al medio ambiente, como es el caso de Bio Hogar, que es una empresa que hace diferentes cosméticos y diferentes jabones, y Las Mesmas, que son unas mujeres que están en Egipto, que hacen productos con la selva chocuana, como jabón para lavar la ropa, como el jabón Rey. Hay diferentes marcas de cosméticos que no utilizan aceite de palma, la mayoría son como cosméticos vegetarianos o veganos, se identifican así, y estos, pues como comentó Laura, no trata con animales, pero también aportan al cuidado del medio ambiente. Y algo fundamental, y esto es otra acción política, es que nosotros debemos exigir a la industria que nos diga qué es lo que tiene nuestro paquete. Tiene mucha grasa, tiene mucha azúcar, tiene mucho sodio.
pues si somos conscientes de que vamos a comer algo que nos hace daño, puede que seamos conscientes que eso también le hace daño al planeta, especialmente aquellos productos altos en grasas saturadas. ¿Por qué? Porque las grasas saturadas provienen en gran medida del aceite de palma. El siguiente lo comentó el piano, pero aquí yo lo inicié siendo un poco radical, no comer carne de res, pero al final lo digo como, bueno, si vamos a comprar carne de res, que esta sea sostenible, pero bueno, no comer carne de res, sino más bien reemplazarla por otras fuentes de proteína. Los frijoles, los garbanzos, las arvejas y las lentejas son la mejor fuente de proteína que puede adquirir el ser humano. Tener hamburguesas de este tipo de productos pues, hace que sea más fácil, pero también se puede cambiar la carne de res por comer más pollo o comer más pescado. Y procurar, si queremos hacer un asadito o hacer hamburguesas, pues ser innovadores y tener asados ya sea vegetarianos o con menos carne, o hacer hamburguesas de otros productos que no sea esencialmente la carne de res. Sin embargo, como decía Ulpiano, la ganadería hace parte de la industria nacional. Entonces, lo que debemos buscar en los próximos años es que haya mayor tecnificación, mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación en ese sector, y ya hemos visto que hay diferentes casos exitosos en Colombia de ganadería sostenible o de ganadería a través del silvopastoreo. En el Carulla, algunos Carullas ya venden esta carne que es sostenible, mas sin embargo, pues procuramos nosotros en lo posible consumir en lo mínimo la carne, y cuando vayamos a comer carne, procuremos que esta sea sostenible o que venga de cultivos de silvopastoreo. La siguiente es apoyar la agricultura sostenible. Esto lo hablo en términos de las quemadas controladas e indiscriminadas, la permacultura, la agroecología y la hidroponía, que son diferentes formas de hacer la agricultura más sostenible y formas que permiten que las quemas se limiten al mínimo debido al declive biológico. Que el declive biológico es una herramienta técnica que se utiliza en los cultivos para que, en vez de quemar lo que queda de cultivo para quitar las malezas y quitar los bichos, uno utiliza otras especies, otros animales u otras formas de cultivar para que la maleza sirva como insumo para los siguientes cultivos. Y claramente rechazar por completo los incendios controlados, denunciarlos, siempre llamar al 123 cuando veamos un humo en cualquier lugar, cuidar los bosques y claramente a no apoyar actividades que estén relacionadas con la deforestación. Y por último, la última relación restaurativa que podemos tener con el planeta es elegir a líderes que estén alineados con el clima, y en lo posible, y esto sí es algo que debemos hacer en Colombia clarísimamente, es no elegir partidos políticos que estén vinculados con la corrupción o partidos políticos que no tengan herramientas eficientes para condenar la corrupción. Es sencillo, esto sirve para el clima y para la vida de todos en general, luchar contra la corrupción, pero en lo posible, si tenemos que elegir entre dos candidatos, pues elijamos el que tenga la mejor propuesta en términos de medio ambiente. Hay ejemplos claros en las elecciones presidenciales y elecciones a la alcaldía en cualquier ciudad del país. No sé si en todas, acabo de exagerar, pero en muchas ciudades hay diferentes organismos ambientales que hacen evaluaciones de las propuestas ambientales de los candidatos. Acá hay un ejemplo de una evaluación que hizo una alianza llamada Colombia Vota Sostenible a los candidatos a la presidencia de Colombia en 2018, en el que calificaban sus propuestas en relación al cambio climático. También hemos visto que diferentes gobernantes de departamentos declaran a la naturaleza que tiene derechos. Este tipo de personajes son los que deberíamos nosotros, por así decir, aplaudir, porque están generando en la vida real acciones encaminadas a proteger nuestro medio ambiente. Y para el caso de Bogotá, nuestra alcaldesa Claudia López, con su plan de desarrollo distrital, un nuevo contrato social y ambiental, tiene diferentes pilares. Uno de esos propósitos o pilares está el cuidado del medio ambiente. Entonces es importante que se haga veeduría ciudadana para estar detrás de estas políticas que se están planteando y participar de los encuentros ciudadanos que plantea la alcaldía para que las propuestas de medio ambiente tengan una vigilancia, tengan propuestas, tengan ideas y tengan de la comunidad responsables para que se implementen de forma eficaz en Bogotá. Listo, ahora vamos a hablar de las relaciones restaurativas desde los ecosistemas. Para eso le paso la palabra a mi compañera Laura. Listo,
Laura, te escuchamos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Frente al primer tema que conversamos, que fue el uso de animales para testear cosméticos y para testear productos como jamones, hay ya diferentes listados o diferentes ONGs que hacen listados de marcas que son libres de crueldad. Lo que sucede es que ya hay muchos ingredientes o combinaciones que han sido probadas para seres humanos y que se sabe que no le van a afectar a los seres humanos. Entonces ya no es necesario, ya no es como tan, ¿cómo se llamaría?, forzoso hacer pruebas a los animales. Lo que pasa es que algunas empresas lo siguen haciendo porque quieren innovar. Entonces, como consumidores es muy importante esa presión que se puede hacer para consumir estas marcas. Entonces ahí vemos en la parte de abajo el sello de marcas, ¿sí? Hay diferentes para que lo revisen cuando vayan a comprar cosméticos. Asimismo, frente al tema del maltrato animal, pues es importante entender que los animales pues son seres que sienten, no son cosas, pues los perros, los gatos, los caballos, todos los animales no son cosas y digamos que deben, por el contrario, recibir la protección de los seres humanos y debemos evitarles el dolor, el sufrimiento. Entonces, para eso es muy importante conocer la ley 1774 del 6 de enero de 2016 contra el maltrato animal, que penaliza el maltrato animal en Colombia. Básicamente, pues, esa ley, digamos, pide que el animal, que el responsable del animal debe garantizar que no sufra de hambre ni de sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural. Si usted no tiene esas condiciones, pues básicamente no tenga animales. La ley afirma que proteger a los animales es responsabilidad del Estado y la sociedad. Todos tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, la crueldad y la violencia contra los animales. También deben abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar a aquellos infractores. Entonces, pues igual tenemos algunas discusiones todavía frente a aspectos que son considerados como culturales, como el floreo y el coleo y otras prácticas, pero pues pienso que estamos avanzando en eso, que es muy importante el activismo. Siguiente, por favor. Entonces, pues, también a la hora de consumir nuestra ropa y nuestros artículos, pues pensemos que tan importante es ponernos zapatos de serpiente o un abrigo de conejo. Yo pienso que es un llamado como a elevar nuestra conciencia y poder tener un trato distinto con el medio ambiente. Entonces también nosotros como consumidores podemos hacerle un paro a lo que se llama la moda cruel. Siguiente, por favor. Sobre la explotación y la cacería, pues digamos que muchos de nosotros pues no tenemos todavía la forma de tener autoconsumo o muchos de nosotros pues no somos dueños de fincas, ¿sí? Pero entonces desde el 2005 hay algo que se llama el sello ambiental colombiano y es un sello que de alguna manera regula que los alimentos que tengan este sello pues sean de origen orgánico y incluso que los animales que son sacrificados pues hayan tenido un sacrificio como con menos dolor, que es el que dicen que primero se debe aturdir al animal y después sí matarlo para reducirle como el estrés. Pues frente a eso también hay muchas discusiones porque pues hay algunas religiones que consideran que esto
pues asesinar al animal rápidamente con un cuchillo y demás, pero pues por ahora nosotros en Colombia contamos con el sello ambiental colombiano y tenemos todos estos sellos que podemos buscar en las marcas que consumimos, que muestran que son de un origen ecológico. Siguiente, por favor. Entonces también tenemos algo que salió en el 2018 gracias a la Agencia de Desarrollo Rural en Colombia, que es el sello de agricultura campesina familiar y comunitaria. Entonces los alimentos que cuentan con este sello digamos, permiten que los consumidores finales conozcan el origen social, el lugar y la gente de donde viene el producto que se está comprando, porque muchas veces en la cadena de distribución, digamos, al campesino le pagan, hay un ejemplo y es que en el tomate les llega solamente el 25% al campesino de lo que paga el consumidor final, ¿cierto? Siendo que el campesino es el que pues hace el mayor trabajo y sacrificio. En eso concuerdo en que es muy importante la reforma agraria y es una discusión pues, que tendremos que hacer próximamente. Entonces, este sello ha sido implementado en países como Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador y ha permitido que los campesinos aumenten sus recursos, ya que ellos mismos son quienes comercializan los productos y se convierten en los protagonistas de la economía social. Acá en Bogotá tenemos también mercados campesinos a los que hago una invitación que nos acerquemos y les compremos. Siguiente, por favor. Ya frente al tema de los monocultivos están los policultivos. Entonces, en los policultivos, digamos, se siembra, hay cultivos que son compatibles también como por las plagas que los atacan, que unas ayudan a mitigar las otras. Entonces está la cebolla y el tomate, que es buena idea. Entonces, estas fotos que están viendo acá son de un policultivo que existe justamente en la vereda El Verjón, en Bogotá, en la localidad de Chapinero. O sea, esto ya existe y ya se está haciendo en este momento. Entonces es importante que a pesar de que pues a veces de pronto no como les digo, el campesino no esté al lado de la casa, pues de pronto nosotros hacemos esfuerzos por desplazarnos hasta estos lugares de distribución de comida orgánica y de mercados campesinos que hay en la ciudad. Siguiente, por favor. Finalmente, pues frente a la destrucción de los ecosistemas, pues es realmente un tema muy vasto porque pues mencionamos monocultivos, minería, carreteras, deforestación, basuras, expansión de ciudades, quema de petróleo y fracking. Yo realmente pienso que ahí nosotros tenemos que hacer una presión justamente a nuestros dirigentes para entrar en otras dinámicas de relacionamiento con el medio ambiente y también entrar pues nosotros en una lógica distinta de pasar de sentirnos como el centro del universo a entender que formamos parte de un ecosistema y de un planeta en el que muchos más seres conviven. Frente a la alimentación de mala calidad, las soluciones, pues por un lado era lo que les decía, siguiente por favor, era que debemos evitar consumir, desperdiciar comida, porque pues digamos que también en estos momentos que estamos en una emergencia, pues darnos cuenta de que mucha de la comida que nosotros a veces nos engorda o nos enferma puede ser la comida que le está haciendo falta a otras personas. Entonces, claro, es un tema de hábitos y de un consumismo exacerbado, pero es momento de hacernos esta reflexión en estos días y en estos momentos. Cuánto de lo que consumimos realmente es saludable para nosotros y cuánto podría servirle a otras personas. Entonces las preguntas finales de reflexión que dejo es: ¿realmente necesario usar, por ejemplo, ropa con piel de cocodrilo o de conejo? ¿Es saludable para tu salud y la del planeta el consumo de carne y leche?
digamos que todos los organismos son distintos, ¿verdad? Hay unas personas a las que les puede afectar más o no estos consumos. Pregúntate qué puedes reparar, reutilizar, reciclar y también evita consumir de manera voraz e inconsciente. Esa es la invitación. Gracias, Laura, muy amable. Y ya nuestra última parte de recomendaciones sobre el reciclaje, le damos la palabra a Delmira. ¿Te escuchamos? Sí, hola, ¿cómo van? Bueno, y vamos en qué puedo hacer para cuidar el medio ambiente. Primero, comprar menos productos de difícil desintegración, plástico, papel, icopor, metal, comprar muebles usados, renovados, separar los residuos en la fuente, comprar productos locales y consumir frutas y verduras libre de plaguicidas, usar el agua y la luz correctamente, utilizar menos el vehículo particular, más bicicleta, evitar el uso de papel, siembra un árbol, o sea, sembrar un árbol, hacer turismo rural, conocer las plantas, insectos y enamorarse de la naturaleza. Tenemos dos tipos de reciclaje, uno que es en la bolsa blanca, donde se recicla el plástico, el papel y el cartón, telas, vidrios, baterías y aluminio. Y tenemos otra bolsa negra que es para orgánicos, donde se empacan los residuos sanitarios, elementos de icopor, residuos de barrido, colillas de cigarrillo, esponjas de aseo y porcelanas que no son reciclables. Entonces, esto es más o menos lo que podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Y también pues quiero dejarles una frase que generemos conciencia sobre la importancia de reciclar y de cuidar el medio ambiente. Hasta ahí es mi presentación. Listo, Delmira, muchas gracias. Y entonces ya en esta parte, que son las conclusiones, en la que quisiéramos ya seguir conversando con ustedes y resolver las dudas que tenemos por el chat. Entonces, si quieren le voy a dar la palabra a Sergio. Y Sergio, tú me puedes ir contando qué se recolectó en el chat y lo vamos contestando nosotros, ¿te parece? Sí, perfecto. Listo, entonces antes de empezar contigo, teníamos que darle la mano a José y a Daniela Giraldo. Entonces le voy a dar la palabra a Daniela y José, si levantas la mano también te la puedo pasar y seguimos con Sergio, ¿listo? Entonces Daniela, te escuchamos. Hola. Bueno, José. José, tienes la palabra también si quieres participar, que en la anterior sección querías levantaste la mano. Escuchamos. Listo, seguimos. Dice, acción de cuidado. Ok, Daniela. Entonces, dale, Jonathan. ¿Te escuchamos? Sí. Listo, una apreciación pequeña frente a este tema de residuos sólidos. Hay una situación que se va a presentar, o ya se está presentando en Bogotá y a nivel nacional, y es que entre los residuos que estamos generando en nuestros domicilios, en nuestras casas, apartamentos, vamos a estar generando una cantidad que nunca habíamos generado de residuos de riesgo biológico, en este caso tapabocas, guantes, toallas desechables. Hoy no hay una política clara frente a cómo el distrito va a hacer la gestión o cuáles van a ser las estrategias de manejo de este tipo de residuos hospitalarios, porque pues dos factores. Uno, va a haber un aumento de alrededor del 6% en la generación de residuos hospitalarios a causa de la expansión del Hospital Centro Oriente en Corferia. Eso más o menos son unos 112.000 kilos en 12 semanas, que es lo que se estipula que es lo que se demora en llegar
al límite de la curva en Bogotá, y dos, la generación de estos residuos en nuestras casas. Entonces, yo personalmente pues, estoy haciendo una mezcla de residuos ordinarios con residuos peligrosos, que son un factor de riesgo para el personal de aseo de los consorcios, y que pues técnicamente estamos llevando los residuos peligrosos al relleno Doña Juana. Entonces, este tema de reciclaje también hay que tener mucho en cuenta por estos días de pandemia, estar atentos o saber qué es lo que va a pasar, qué va a hacer la UAS respecto a esta situación que se va a presentar en Bogotá, porque somos 8 millones de habitantes en todas nuestras viviendas, una gran mayoría generando residuos hospitalarios, y aún no tenemos una directriz, una línea clara de cómo se van a manejar esos residuos en Bogotá. Gracias. Total, toda la razón. Sí, hay que pensémonos bien cómo se puede hacer una estrategia y hacemos infografías si quieren del grupo ambiental y compartimos. Gracias, Jonathan. Entonces le doy la palabra a Sergio para que vayamos resolviendo las dudas del chat, y las personas que levantaron la mano, ya les doy la palabra una vez revisemos lo que está en el chat. Entonces dale, Sergio, cuéntanos si... Antes de mi intervención, Daniela estaba pidiendo la palabra, que no se le abrió el micrófono, ella está pendiente. Ah, ok. Daniela, ya te escuchamos. ¿Aló? Tal vez tendrías que salirte y volver a ingresar a la llamada y activar el micrófono cuando ingreses, porque te sigo sin escuchar. ¿Te parece? Ah, no te escuché. Escuché, listo. Listo, ¿cómo están? Dale. Listo. Bueno, yo lo que quería contarles es cuando estaban hablando sobre el testeo en animales. Beta tiene una aplicación que se llama Bunny Free, donde tú básicamente pones el nombre de la marca y te dice si digamos, la empresa hace testeos con animales o no. Es una que yo uso, pues que de pronto al que quiera descargarla, pues es muy útil a la hora de hacer compras como de cosméticos y demás. Y segundo, pues contarles que estoy muy de acuerdo con quienes hablaron sobre la reforma agraria. Creo que este tema ambiental en el campo se tiene que ver como algo que no esté separado como de todo el tema de ingreso a crédito, por ejemplo, que las personas que tengan un sello, digamos, de desarrollo sostenible o de cultivo sostenible, pues puedan tener como unas facilidades de ingreso o como mejoras al momento de ingresar al crédito, porque también digamos que esto aumenta los costos al momento de producir. De acuerdo, muchas gracias, y tendremos en cuenta Bunny Free para cuando compremos cremitas y eso, para que no tengan maltrato animal. Listo. Entonces, dale, Sergio, y luego le damos la palabra a Paola y a Daniel. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, recogiendo algunas de las ideas que hemos estado conversando en el chat, hay bastante que son repetitivas. Se hace énfasis muchísimo en el trabajo comunitario. Mirar, lo que se habla mucho es el tema de capacitación con nuestros campesinos, mirar cómo podemos sacar las buenas prácticas ancestrales que han tenido desde allí y cómo desde la tecnificación que tenemos en el conocimiento le podemos compartir con ellos. También se habla, y nos lo comentaba Luz Helena, que los vecinos de la comunidad de Córdoba cuidan de una manera especial este tema y nos invita a que conozcamos estas prácticas. También pues lo que nos acaba de comentar Daniela, el tema de las aplicaciones. Buenísimo. Sí, es importante que tengamos estrategias políticas para acercarnos cada vez más a la Colombia rural. Creo que con los años ha mejorado esa relación, pero todavía falta mucho por hacer. Y eso es un tema ya de país. No solamente es con los temas ambientales y de sostenibilidad, sino con salud, educación, oportunidades, calidad de vida, entre otros. Entonces es una deuda que tenemos histórica con el campo, y hay que felicitar que desde hace ya 2 gobiernos en Colombia se vienen implementando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diferentes estrategias que buscan que nuestro sector agropecuario sea más sostenible. Entonces está el programa Colombia Ganadería Sostenible del Ministerio de Agricultura con FEDEGAN,
que tiene unos casos exitosos en Córdoba y están implementando hasta ahora en el llano. Entonces en Colombia se puede consumir carne sostenible y somos un caso de éxito para otros países de la región. Eso hay que resaltarlo, más sin embargo no hay que comer carne en exceso. Y también resaltar que cada vez más hay más prácticas que están favoreciendo a los campesinos, pero sobre todo a los grandes industriales, para tener mayores prácticas de sostenibilidad de sus productos. Entonces sí hay un gran reto, un gap, una diferencia muy amplia entre lo que se está haciendo con la industria grande y con el pequeño campesino, que como lo comentó Diana y se comentó en otras secciones de acá, también lo comentó Diana, pues tienen prácticas que son no sostenibles porque vienen así desde toda la vida. Pero bueno, el reto es entre todos nosotros seguir cambiando este país y seguir acercándonos a la Colombia rural. Le voy a dar la palabra ahora a Paola, luego a Daniel, luego a María Victoria, y yo creo que con base en esas 3 conversaciones podremos cerrar este conversatorio. Paola, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Quería preguntarles, bueno, sin duda confirmar que el cambio es necesario desde el consumo y desde el hecho simple, como ya lo habían mencionado, la separación en la fuente. Sin embargo, me pregunto qué tan efectivo es, digamos, que esa separación en la fuente tenga un resultado positivo en la reducción de residuos que llegan a los rellenos. Es una pregunta pues que no tengo conocimiento. Si ustedes pueden también de pronto indicarme, por favor, cuál es la ley o cuál es el proyecto en el que se regulan los residuos y las basuras, les agradecería mucho para poder seguir investigando en esa línea. Muchas gracias. Bueno, difícil pregunta. No soy experto en rellenos sanitarios y tengo entendido que solamente el 7-9% del plástico que utilizamos hoy en día es reciclable. El resto del plástico no se puede utilizar para eso. Son, si no estoy mal, 7 categorías de plásticos. Bueno, eso depende del país. Cada uno tiene como unas categorías. Internacionalmente creo que son 7 que se clasifican y de esas 7 solamente 2 categorías de ese plástico es reciclable. El resto no. Entonces, pues, chévere que separemos en la fuente, importantísimo. Y ser conscientes que igualmente una parte de esa basura sea reciclada y otra parte irá directamente al vertedero. Mas, sin embargo, no quiere decir que no hay que dejarlo de hacer. Por ejemplo, los desechos orgánicos sirven para hacer abono, sirven para alimentar a estos animalitos, sirven para pues, dejarlo ahí en la tierra y que se pudra y que eso le dé comida a las lombrices o a otros microorganismos. Entonces, el reciclaje sí es eficiente, es una industria que cada día crece mucho más en todo el mundo. En Colombia hay muchas oportunidades a los recicladores, más sin embargo, para el caso del plástico específico que tengo conocimiento, no todo el plástico es reciclable por más que lo separemos en la casa. Le doy ahorita espero eso haya respondido tu duda, Paola, y ahorita le voy a dar la palabra a Daniel. Muchas gracias, Sebastián. Para responder la pregunta de Paola, si vives en un conjunto residencial cerrado, puedes ver toda la información acerca de la tarifa multiusuarios. Este es un protocolo que surgió durante la alcaldía Petro para incentivar la separación en la fuente, especialmente en la propiedad horizontal, y da unas ventajas a las propiedades horizontales que la hagan, hace un pesaje de los residuos sólidos que en efecto son dispuestos y son llevados al relleno sanitario, y de acuerdo a ese pesaje se cobra efectivamente la tarifa de acuerdo a la estrategia que haya adoptado la propiedad horizontal. Si quieres, con mucho gusto podemos llegar a hacer un taller desde compromiso ciudadano sobre la tarifa multiusuarios y de pronto brindar alguna asesoría a todos los conjuntos que estén interesados en hacerlo. Respecto de pues, la intervención que quería hacer antes de responder a Paula, era que, Jonathan, muchas gracias por la información. Yo creo que estaremos muy dispuestos a participar y a desarrollar todo lo que tiene que ver con esta presentación que nos hacen del nuevo plan de ordenamiento territorial y del nuevo pacto social ambiental, y cómo podemos incentivar y promover estrategias puntuales para un mejor desarrollo ambiental de la ciudad, un desarrollo más sostenible. Y respecto de los residuos,
em, especiales, especialmente los sanitarios, por esta contingencia. Súper clave la información que nos das, y yo creo que sería bueno desarrollar un nuevo taller específicamente enfocándonos en ampliar nuestra separación en la fuente para dejar de contaminar los desechos orgánicos que pueden ser usados en otras componentes de nuestra cadena productiva, porque sí es muy cierto que, digamos, creo que es el momento oportuno para empezar a clasificar más allá de los elementos fácilmente reciclables y los difícilmente reutilizables, es decir, la bolsa blanca y la bolsa negra. Creo que necesitamos, y es el momento oportuno para empezar a utilizar otra bolsa, una bolsa roja, que es esta de desechos especiales y sanitarios, que lo creo muy importante, porque si no vamos a seguir contaminando y de pronto poniendo en riesgo la seguridad de muchas de las personas que atienden estos servicios sanitarios, ya sea a puerta, o sea, en el lugar donde los recogen, afuera de la casa o de los conjuntos residenciales, como también cuando llegan lamentablemente en el vertedero o en el lugar de disposición de cada uno de los municipios. Creo que podemos plantear una estrategia para empezar a ampliar un poco más nuestra separación y ser un poco más sostenibles en nuestro manejo de los residuos. Gracias, Dani. A ti. Listo. Y ahora le damos la palabra a Patricia y luego a María Victoria. Patricia, te escuchamos. Bueno, Sebastián. Ok, Sebastián y a todos, buenas tardes. Yo quiero resumir con una palabra como muy concreta todo lo que hemos trabajado en este conversatorio, y es conciencia. Conciencia frente a nuestra relación con los animales y con la naturaleza que nos rodea, ¿sí? Yo pienso que si nosotros empezamos a poner en práctica muchas de las cosas que hemos hablado en el día de hoy, vamos a empezar a pensar desde nuestros alimentos que consumimos, ¿sí? ¿Cómo han llegado estos alimentos a nuestra casa? ¿Sí? En qué sitios los compramos. Es importante revisar las etiquetas. Hoy en día es súper importante revisar las etiquetas de cada alimento que se compra en el supermercado. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta, ¿sí?, de cuántos químicos tiene, ¿sí? Y empezamos a tomar una conciencia de si es realmente, es decir, ese alimento es válido para nuestra salud, ¿sí o no? Aquí en este tema, Sebastián, tocaste un punto así súper importante, que es el vegetarianismo, ¿sí? Yo tengo la experiencia de ser vegetariana hace más de 20 años, ¿sí? Y veo que hay muchos mitos respecto al vegetarianismo. Entonces, me parece tan importante, desde donde lo enfocaste hoy, que yo lo que les sugiero a mis compañeros es que nos documentemos, revisemos, documentémonos realmente de una alimentación vegetariana, en qué consiste, y para que realmente la analicemos como una opción de vida. El vegetarianismo lleva ya muchos años en nuestro país. Es importante que nos lo planteemos realmente, sino de armonía con el entorno, ¿sí?, con los animales, con la naturaleza. Finalmente, pues lo que quería también decir es que en este momento hay muchas experiencias que han iniciado en nuestro país, gracias a Dios, ¿sí? Experiencias de alimentación orgánica, de cultivos bio, ¿sí? Y de gente que está trabajando en este tema. Y pues yo diría que es muy importante que los apoyemos, ¿no? Muy importante que empecemos a apoyar estas experiencias, porque ellos realmente han asumido un reto que implica pues toda una alternativa, toda
educación va también a que ubiquemos a las personas que ya están trabajando con cultivos orgánicos, de también apoyar el trabajo de los campesinos de las regiones, ¿sí? Y pues ya teniendo nosotros, digamos, ubicando pues estas personas, pues podemos empezar a contribuir desde lo personal, apoyarlos para que también en esa empresa ellos puedan llegar a progresar y avanzar. Básicamente es eso, Sebastián. Mil gracias por tus aportes, Patricia, muy valiosos y interesante tenerlo en cuenta para esta reflexión que estamos haciendo todos nosotros. Ahora le voy a dar la palabra a Sandra y luego de Sandra ya podemos concluir este conversatorio con ustedes. Entonces, Sandra, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Muy interesante lo que están haciendo y me parece que pues primero los quiero felicitar por esa iniciativa y creo que es una buena oportunidad para que muchas personas que no se preguntan cotidianamente por este tipo de situaciones empiecen a cuestionarse, ¿no? Complementando lo que acaba de decir Patricia, estoy pues muy de acuerdo con ella en varias cosas que dijo. Creo que es más como una observación respecto a lo que ustedes mencionaron en su charla, y es que de pronto se tratara, por ejemplo, cuando se habla de la deforestación y la ganadería como una de las causas de la deforestación, creo que sería importante que primero no se tocara de una manera como tan tímida, sino que se utilizaran como datos más puntuales sobre realmente la incidencia que tiene la actividad ganadera en la deforestación. Y no solamente la producción de carne de res, sería muy chévere que en futuras ocasiones pudieran de pronto también dar datos qué pasa con otro tipo de producción o de cría de animales. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la producción de pollo, de cerdo, otro tipo de carnes? Porque esos también tienen incidencia en el cambio climático. Y me uno también, pues obviamente aquí el hecho que esto tiene para todos, todo es una cuestión de conciencia, ¿no? O sea, acá la conciencia es algo fundamental para contribuir pues a mitigar el cambio climático, y esa conciencia parte de nosotros como consumidores, de ver lo que consumimos, lo que comemos, lo que compramos, dónde lo compramos, dónde lo adquirimos. Y por último, yo tenía una duda, y es cuando hablaron de la parte, cuando tocaron la minería ilegal, a mí siempre me queda la inquietud, ¿solamente es la minería ilegal la que genera impactos ambientales? No sé, creo que sería bueno como hablar un poquito más también de qué sucede con la minería legal, porque también tiene impactos ambientales. Entonces, eso sí lo dejo como abierto, como una inquietud, y pues no es más por ahora. Muchas gracias. A ti por la intervención, y tienes toda la razón, hay que ser más estrictos con las afirmaciones respecto a la ganadería y tener más datos, que afortunadamente los hay por todos lados. Hay muchos estudios que confirman que la ganadería extensiva es uno de los principales causantes de la deforestación en países como Colombia. Y sobre los otros animales, claramente no los mencionamos, pero tienen sus impactos en el medio ambiente, como la contaminación de acuíferos o la contaminación del suelo, pero pues hoy nos enfocamos en un driver del cambio climático, que es la emisión de gases de efecto invernadero, y uno de esos que se relaciona es la ganadería extensiva, pero sí lo tendremos en cuenta para otras ocasiones. Muchas gracias. Y
ya para cerrar, le doy la palabra a Daniel y ya hacemos las conclusiones de este conversatorio. Y si la minería legal hace daño a los ecosistemas, solamente que tienen medidas de compensación que a veces pueden ser interesantes, como es el caso de Cerrejón, que tiene una restauración ecológica de un ecosistema en la Guajira, y fue bien interesante ese proceso. Está mejor cuidado ese bosque que cualquier otro bosque cercano al territorio. Entonces, sí, la minería también hace daños, pero la minería legal tiene sus requerimientos legales que le exige compensar en ciertas ocasiones los daños que se generan. Entonces, Dani, tienes la palabra. Gracias, Sebas. Es que por el chat nos están preguntando el proceso del humedal del Córdoba. Yo la verdad tengo un conocimiento muy superficial del proceso. Lo que quisiera contarles es que hace 20 años el humedal Córdoba se encontraba en una situación súper difícil. Aún así tenía una extensión mucho mayor a la que tiene en este momento debido a múltiples construcciones que se han dado en el lugar donde estaba su incidencia. A pesar de que se ha venido reduciendo su espejo de agua y su área de influencia del humedal, área de influencia en cuanto a humedal natural, este proceso de construcción también ayudó tanto a que Aguas de Bogotá como el acueducto le pusieran como unas necesidades de recuperación, restauración y cuidado a las constructoras que poco a poco fueron desarrollando procesos para mitigar los malos tratos que se estaban dando con el humedal en la parte oriental. En la parte occidental de la avenida Suba, lo que pasó fue un proceso de empoderamiento comunitario de todas las personas que viven en el sector de Niza Antigua. Es un sector que había sufrido mucho la problemática de personas en condición de habitantes de calle que perjudicaban mucho la seguridad de ese sector, y entonces fueron empoderando del humedal y haciendo lo propio, haciéndose cargo de ellos mismos de cuidarlo, sobre todo por una percepción de inseguridad que les generaba el humedal, pero a medida que fueron protegiéndolo y cuidándolo, también fueron restaurando sus funciones ecosistémicas y fueron también limpiándolo, y están muy pendientes de que cada 6 meses traigan elefantes, lo cuiden, draguen, saquen los plásticos y las basuras que caen desde otros lugares. Entonces más o menos ha sido como la historia. Hoy en día el humedal Córdoba se encuentra casi en su totalidad cercado. Digamos, el humedal da de un lado hacia el noroccidente, da hacia el barrio de Niza Antigua, hacia el suroccidente, hacia el barrio San Nicolás. Este es un barrio también, ambos barrios son muy residenciales, no tienen casi comercio alguno, y se ven muy afectados cuando el humedal no está cuidado, sobre todo en temas de seguridad, porque lamentablemente el habitante de calle trae unas dinámicas con él y unas susceptibilidades y una estigmatización frente a él que causan molestia entre la comunidad, pero eso ha ayudado también a que el humedal se mantenga mucho más limpio y mucho mejor cuidado, eso siempre en alianza con la Secretaría de Ambiente y con el acueducto sobre todo. Eso era lo que quería compartirles. Listo, Daniel, muchas gracias. Y bueno, entonces la invitación ahora es ya a cerrar este conversatorio. Darles las gracias a todos ustedes por participar. Fue un evento muy interesante en el que todos pudimos participar y compartir diferentes ideas. Aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan: en Instagram CC Ambiental y en Facebook nos encuentran como Compromiso Ciudadano Ambiental. Y antes de cerrar este conversatorio, nos encantaría podernos tomar una foto virtual con ustedes
por lo que voy a dejar de compartir pantalla y estamos todos aquí en la pantalla ya. Y pues si quieren pueden activar el video y tomamos la foto para hacer el cierre de este conversatorio. Y voy a activar ya todos se escuchan, todos nos vemos, aquí estamos todos. Tomamos una foto muy al estilo ciudadano por Colombia y es con la manito levantada. Acá, 4. Una cuenta de 3. Hay muchos micrófonos, entonces voy a gritar para que se escuche el mío. A la 1, 2, 3. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, encantado de verlos en este conversatorio y tendremos con base en sus comentarios otros espacios. Nos encantaría hablar sobre claramente agricultura y minería sostenible en Colombia. Nos vamos a preparar, entonces muchas gracias por este espacio, gracias por quedarse conectados hasta esta hora y que tengan un excelente Sábado Santo y que sigamos mejorando y ampliando nuestra conciencia frente al medio ambiente. Que estén muy bien.